Cuando hablamos de contratos internacionales de consumo, estamos hablando de un tipo de contratos en los que se ve una importante intervención del Estado para compensar la desigualdad de las partes. Las normas protectoras de los derechos de los consumidores, propias de la sociedad de consumo en la que vivimos, son los llamados derechos humanos de tercera generación, junto con el derecho a un ambiente sano, al desarrollo sustentable, a la protección de los datos personales, al patrimonio común de la humanidad, al consumo sustentable. Todos estos derechos que han sido receptados en la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Y así encontramos, entre estos derechos de tercera generación, los derechos del consumidor. En el artículo 42 se establece la protección a su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno, a la educación para el consumo y a procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Cuando hablamos de relación de consumo, nos referimos al vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. En el Código Civil y Comercial se habla de consumidor como la persona humana o jurídica. Esto es importante porque vamos a ver cómo en otros sistemas no se contempla la figura del consumidor persona jurídica. Decíamos, persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final. Esto de ser el destinatario final de bienes y servicios es lo que lo transforma en un consumidor, en tanto que el proveedor va a ser la persona humana o jurídica cuyo objeto es la adquisición, uso o goce de bienes o servicios por parte de consumidores o usuarios. En consecuencia, el contrato de consumo es aquel celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social. Así, el Código Civil y Comercial garantiza al consumidor, y esto es derecho de fondo argentino, el derecho al trato digno, el respeto a la dignidad de la persona, abstenerse de conductas vergonzantes, vejatorias, intimidatorias, trato equitativo y no discriminatorio, libertad para contratar, información clara, cierta y detallada respecto de las características de los bienes y servicios, la prohibición de publicidad engañosa, abusiva, discriminatoria o que induzca al comportamiento de forma perjudicial. Y para este último aspecto, el consumidor cuenta con una acción para solicitar el cese de tales publicidades y su rectificación. Todo esto es derecho de fondo argentino. Y un principio muy importante en esta materia es el principio de protección del consumidor. Por eso las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme a este principio, y el de acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de las normas del Código o cualquier otra de las leyes especiales, la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, va a primar la norma más favorable al consumidor, conforme a este principio de protección del consumidor.
y el contrato siempre se va a interpretar en el sentido más favorable al consumidor. En caso de dudas, se adopta la solución menos gravosa para el consumidor. El principio de protección del consumidor. Bueno, para ver un caso, un contrato de consumo internacional, vamos a trabajar con este caso que está basado en un fallo del 10 de agosto de 2018, Pérez Morales Gonzalo con Booking.com Argentina SRL, que lo pueden encontrar en fallosdipargentina.com, el sitio dirigido por el profesor Julio César Córdoba. Vemos que este contrato de consumo turístico internacional tiene al consumidor domiciliado en la Argentina, que contrata alojamientos en España y Francia a través de la plataforma digital Booking.com. El domicilio del proveedor está en el Reino de los Países Bajos, Holanda, y tiene una representación comercial en la Argentina, Booking.com Argentina SRL. El lugar de cumplimiento eran los alojamientos en Madrid, España, y en París, Francia. Había un pacto de jurisdicción, que es lo que cualquier usuario de la plataforma Booking acepta al momento de contratar con esta plataforma. Un pacto de jurisdicción a favor de los tribunales del Reino de los Países Bajos. Recordemos que en este caso el usuario canceló esas reservas y no le fue reintegrado el dinero por parte de Booking.com. Si vamos a analizar las fuentes normativas en esta materia, encontramos que en el ámbito del Mercosur está el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional, que no ha sido aprobado por Argentina, y el Acuerdo del Mercosur sobre Derecho Aplicable en materia de contratos de consumo, que tampoco lo ha sido. De manera que ante una controversia suscitada en relación a un contrato de consumo, deberemos aplicar el Código Civil y Comercial. Artículos 2654 y 2655. Convengamos que esto es así aún respecto de países ratificantes de los tratados de Montevideo de Derecho Civil, que aunque regulan la materia contractual, en este caso esa fuente normativa se vería desplazada por el criterio de la especialidad. En el Código Civil y Comercial encontramos normas específicas que regulan los contratos de consumo. El artículo 2654 es la norma de jurisdicción internacional. En primer lugar, debemos decir que no admite el acuerdo de elección de foro. Esto es una pena porque realmente se pudo haber permitido la elección de foro en cuanto resultara más favorable al consumidor. Pero el legislador consideró que protegía al consumidor evitando la posibilidad de la elección de foro. Los criterios atributivos de jurisdicción de esta norma son el lugar de celebración del contrato, el lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato, el lugar de cumplimiento del contrato, y en tal sentido podemos seguir la calificación del artículo 1109, que dice que se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Y por último, el domicilio del demandado, criterio que se amplía también considerando la sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial del demandado,
cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las haya mencionado los efectos del cumplimiento de una garantía contractual. Vemos que no se sigue o no se toma como criterio de jurisdicción el domicilio del consumidor, que sería un criterio muy razonable tratándose el consumidor de la parte débil del contrato. En relación al derecho aplicable, el artículo 2655 tampoco admite la autonomía de la voluntad conflictual. Y en materia de contratos, esto es permitido en el artículo 2651, que establece como limitación precisamente los contratos de consumo. En consecuencia, los puntos de conexión van a ser el domicilio del consumidor, siempre que la oferta, la publicidad o actividad realizada por el proveedor en el estado del domicilio del consumidor y el consumidor haya realizado allí, en el estado de su domicilio, los actos necesarios para la conclusión del contrato. Si se dan alguna de esas condiciones, se va a aplicar el derecho del domicilio del consumidor. También se va a aplicar el derecho del domicilio del consumidor cuando el consumidor haya sido inducido por el proveedor a desplazarse a un estado extranjero a los fines de efectuar en él su pedido. Y también lo será en los contratos de viaje por un precio global cuando comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. Fuera de estos casos, es decir, cuando fracasa el punto de conexión domicilio del consumidor, el punto de conexión subsidiario es el del lugar de cumplimiento. Recordamos la calificación que hacía del lugar de cumplimiento el artículo 1109 del Código Civil y Comercial. Y cuando el lugar de cumplimiento no está determinado ni es determinable, el punto de conexión subsidiario es el del lugar de celebración del contrato. No está vigente, pero no está mal tener noción de la regulación del Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo en el Mercosur, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos de transporte, y para ser aplicable su ámbito espacial, su ámbito de aplicación espacial, requiere que el proveedor y el consumidor estén domiciliados en estados diferentes, estados parte diferentes, o que estén domiciliados en el mismo estado, pero que el cumplimiento de la prestación característica se dé en otro estado. Las normas de jurisdicción prevén como criterios atributivos el domicilio del consumidor, acá sí, en esta fuente sí, domicilio del consumidor, o el lugar de celebración del contrato, o el lugar de cumplimiento de la prestación característica, o el domicilio del demandado. Estos tres últimos criterios son lógicamente opción del consumidor. Si el demandado es el consumidor, solamente podrá hacerlo en su domicilio. Tampoco vigente el Acuerdo del Mercosur sobre derecho aplicable en materia de contratos internacionales de consumo, tiene como ámbito de aplicación se excluye de su ámbito de aplicación los contratos entre proveedores profesionales, no son relación de consumo, y otras cuestiones que tampoco lo son, entre ellas negocios jurídicos sobre fallidos y acreedores, cuestiones tributarias, de seguridad social.
y contempla dos situaciones distintas. Respecto de los contratos celebrados en el estado del domicilio del consumidor, rige la autonomía de la voluntad entre el derecho del domicilio del consumidor el del lugar de celebración, el del cumplimiento del contrato o la sede del proveedor, siempre que sea el más favorable para el consumidor. De lo contrario, si no lo es, el derecho elegido no es el más favorable al consumidor, será el del domicilio del consumidor. En cambio, los contratos celebrados fuera del estado del domicilio del consumidor también va a regir la autonomía de la voluntad entre el derecho del domicilio del consumidor, del lugar de celebración, de cumplimiento del contrato, siempre que sea el más favorable al consumidor, y en defecto será el derecho del lugar de celebración. Es importante la calificación que se recepta respecto del lugar de celebración, que se establece para los contratos de consumo a distancia, y en esos casos se considera como lugar de celebración el del domicilio del consumidor. En el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento sobre Jurisdicción en Materia Contractual 1215 del 2012, para las para los contratos de consumo, vemos que se permite la prórroga de jurisdicción siempre que sea post litem. De lo contrario, el criterio atributivo de jurisdicción del domicilio del demandado o del domicilio del consumidor. Como vemos, cuando el demandado es el consumidor, solo puede ser demandado ante los tribunales de su domicilio. Y el Reglamento 524 de 2013, que implementa un sistema de resolución de litigios en línea en materia de consumo. Es un procedimiento extrajudicial por el cual se diseña una plataforma donde el consumidor puede subir su reclamo, el cual se presenta ante el proveedor y se procura una solución extrajudicial a ese litigio. Esto a los fines de hacerlo accesible y económico. En relación al derecho aplicable, el Reglamento 593 de 2008 califica que el consumidor solamente podrá ser una persona física, no jurídica, y contempla como puntos de conexión la autonomía de la voluntad conflictual, en tanto no afecte derechos consagrados por el estado de la residencia del consumidor. La residencia habitual del consumidor, si es que el profesional dirige sus actividades a dicho estado. De lo contrario, se aplicarán las disposiciones relativas a los contratos en general, es decir, la autonomía de la voluntad o el domicilio del deudor, de la prestación más característica, en este caso, el proveedor. Y contempla exclusiones de su ámbito de aplicación material.